here this morning. Buenos días a todos los que están aquí esta mañana. It's always a privilege to welcome you to the sanctuary to worship with you on a Sabbath morning. Es siempre un privilegio el darles la bienvenida a este santuario para adorar el sábado. All over the world, God's children are recognizing His authority as they keep the Holy Sabbath. Y en todo el mundo, los hijos de Dios están reconociendo su autoridad y adorándolo en el día sábado. So it's appropriate to say to you, Happy Sabbath. Así que es apropiado decir a cada uno de ustedes, feliz sábado. Let us pray. Vamos a orar. Dear Lord, we are so thankful to be in your house this morning, Querido Señor, estamos tan agradecidos de estar en tu casa esta mañana that we have this liberty to be able to worship you. y que tenemos esta libertad para poder adorarte. But Lord, we need your presence to help us to understand Pero Señor, necesitamos de tu presencia para poder entender. and help us to be obedient. Ayúdanos a ser obedientes. We ask for forgiveness of our sins and your blessings today. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y tu bendición el día de hoy. We pray these things in Jesus' name. Y Amen. esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. One of the things that our age is known for is technology. Una de las cosas por las cuales se conoce estos tiempos es la tecnología. As humans, we're very proud of our accomplishments. Y como humanos, pues estamos muy orgullosos de nuestros logros. We enjoy our comforts. Nosotros gozamos de nuestras comodidades We're not living in caves and having to hunt wild animals. y no vivimos en cuevas o tenemos que ir a cazar animales salvajes. We have indoor plumbing. Tenemos además cañería interna. I didn't have that always when I was a child, Yo no tuve eso cuando era niño, but finally people in the history began to move from whale oil pero finalmente a través de la historia la gente empezó a cambiar de aceite de ballena to kerosene al queroseno to use it to light their houses. para utilizarlo para poder alumbrar sus casas. But today we have electricity for our lighting, Pero hoy día tenemos electricidad para la luz and we have natural gas for heating and for powering other instruments. y tenemos gas natural, por ejemplo, para el calentarnos y para también dar energía a otros instrumentos. And men discovered how to use crude oil that they pumped out of the ground Y el hombre ha descubierto que puede utilizar el petróleo and use it to make grease to keep their engines running. y utilizarlo para grasa para poder mantener sus motores. We even developed a way to identify people by using their fingerprints. Nosotros hemos desarrollado métodos para identificar personas a través de sus huellas dactilares. And then we moved to identifying them by their facial features. Y luego ahora podemos identificarlas a través de sus expresiones faciales. And actually the color and form of their eyes. Y de hecho podemos hacerlo también a través del color y la forma de sus ojos. Police used to use a car to measure the speed of a vehicle. La policía utilizaba antes un vehículo para poder medir la velocidad de un vehículo. But not anymore. They have radar. Pero ahora ya no. Ahora utilizan un radar. And they have different kinds of radar. Y hay diferentes tipos de radares. It's only been a few years since men learned to fly. Y es tan solo en unos pocos años atrás que el hombre aprendió a volar. And he took himself to the moon and came home again. Y llegó hasta la luna y regresó a casa nuevamente. The internet has been a blessing to humanity. El Internet ha sido de bendición para la humanidad. In Latin America, WhatsApp is used widely. Y en América Latina, la aplicación de WhatsApp se utiliza ampliamente. They use it for international communication. Lo utilizan para comunicaciones It's internacionales. not as well known in North America. Pero no se conoce tanto en los Estados Unidos.
Then we had steam-powered ships to replace sailing ships. Luego vinieron los barcos de vapor para poder sustituir a aquellos barcos de vela. And then we actually developed diesel engines to replace the steam engine. Y finalmente pudimos desarrollar motores a base de diésel para poder así sustituir a los barcos de vapor. We've become accustomed to rapid communications and rapid travel. Nos hemos acostumbrado a viajes y comunicaciones rápidas, But it's not always been that way. pero no siempre ha sido de esa forma. The year 1844 El año saw 1844 many inventions that pushed civilization forward. vio muchas invenciones que llevaron adelante a la civilización. It was that year, 1844, that Samuel Morse invented the telegraph. Y fue en ese año, en 1844, cuando Samuel Morse inventó el telégrafo. His first words that he sent from one city in the United States to another Y las primeras palabras que él envió utilizando el telégrafo desde una ciudad a otra ciudad de los Estados Unidos these words were, "What hath God wrought?" fueron: ¿qué ha hecho Dios? Now, I've held an amateur radio license for well over a half a century. Ahora yo tengo una licencia amateur de radio y la tengo por más de medio siglo. And I got it in part because I had to pass a test in Morse code. Y esta licencia yo la obtuve porque tenía que pasar un examen Morse code, código. en el código Morse. You know what SOS means. Usted sabe, por ejemplo, lo que significa las siglas SOS. It's a call of distress. Es una llamada de emergencia. It's 3 dots. Dit, da, da, da. Dit, da, da, da. Y son 3 puntos, ¿no? Da, da. Da, da. That's Morse code. Y eso forma parte del código Morse. I've had 3 different licenses as an amateur radio operator in my lifetime. Y yo he tenido 3 licencias como operador amateur de radio en mi vida. The first in Bolivia, CP8AI. La primera la obtuve en Bolivia, era el CPA 8AI. 8A. AI. The second one was in Peru, OA8BD. La segunda la obtuve en Perú, era OA8BD. OA8BD. And my current license in the United States is Y mi licencia actual, que está en los Estados Unidos, es la siguiente. WD4 Es W o WD4 SGV. SGV. These are licenses that you can obtain by studying exams. Esas son licencias que usted puede obtener al estudiar y presentar su examen. This is what we used for years Y esto es lo que hemos usado por años, because cell phones didn't exist. porque no existían los teléfonos celulares. And it was a blessing while we lived way off in the jungles. Y era una bendición cuando nosotros vivíamos en la selva, We could contact our families and ask for help that we needed. porque podíamos contactar a nuestros familiares y entonces obtener la ayuda que nosotros pidiéramos. But after more than a century, Morse code is not nearly so important. Pero ya casi después de medio siglo, el código Morse ya no es tan importante, Especially in the days when we have satellite connections. especialmente en los días cuando contamos con conexiones satelitales. There is an inspired observation about how God's enemy uses technology. Y hay una observación inspirada sobre cómo el enemigo de Dios utiliza la tecnología. He uses it to make souls be lost eternally. Él las utiliza para que almas se pierdan eternamente. This is what she says. Y esto es lo que ella dice. Satan exults
as he sees that he is successful in keeping minds from a consideration of the solemn, important matters that have to do with eternal life. He seeks to crowd out the thought of God out of the mind and to put worldliness and commercialism in its place. To this end, he brings forward enterprises and inventions that will so occupy men's attention that they will have no time to think about heavenly things. Satanás se regocija al ver que tiene éxito en su propósito de mantener las mentes alejadas de la consideración de los asuntos solemnes e importantes que tienen que ver con la vida eterna. Trata de sacar de la mente el pensamiento de Dios y de colocar en su lugar la mundanalidad y el comercialismo. Desea mantener el mundo en tinieblas. Es su propósito premeditado inducir a los hombres a olvidar a Dios y el cielo y poner a todas las almas que pueda bajo su propia jurisdicción. Y con este fin promueve empresas e invenciones que ocuparán la atención de los hombres de tal modo que no dispondrán de tiempo para pensar en los asuntos celestiales. Does Satan use modern inventions? ¿Será que Satanás utiliza los inventos modernos? Of course he does. Sí, lo hace. And this includes television. Y esto incluye televisión. We now have high definition television Ahora nosotros tenemos televisiones de alta definición that will allow us to use giant screens. que nos permiten utilizar pantallas gigantes. But does God use television? Pero ¿será que Dios utiliza la televisión? Of course he does. También, claro que sí. Television is one of the most effective means of reaching thousands and hundreds of thousands of minds. La televisión es uno de los medios para poder llegar a cientos y miles de mentes. But Satan uses that same television to show people how to disobey God. Pero Satanás utiliza esa misma televisión para poder enseñar a la gente a cómo desobedecer a Dios. On the other hand, God allows us to use modern inventions. Por otra parte, Dios permite que nosotros utilicemos invenciones modernas. He allows us to have a channel on television. Él nos permite, por ejemplo, tener un canal en la televisión. And this allows us to enter places that otherwise we would never reach. Y esto nos permite llegar a lugares que de otra manera no pudiéramos llegar. Many a viewer has tried to surf the channels. Muchos televidentes tratan de cambiar los canales And to only have their remote control stick on one channel. y ¿para qué? Para solamente tener su control de remoto en un solo canal. And you guessed it, on God's channel. Y usted ya ha adivinado en qué canal, en el canal de Dios. At their baptism, they confessed that God had his hand on their remote control. Y de hecho, en el bautismo de algunas de estas personas han tenido que confesar que Dios era el que tenía la mano en el control de su televisor. It doesn't always work that way, Ahora, no siempre funciona de esa forma, but many times God has overruled humans in order to get them to look at his message. pero muchas veces Dios puede entonces actuar de esa manera con los humanos para que puedan obtener su mensaje. Now, I'd like to talk about another issue. Ahora, yo quisiera hablar sobre otro asunto. We've heard many witnesses say that they're afraid, even reluctant, Y hemos escuchado muchas personas que confiesan que tienen terror o que no se sienten cómodos, but they're actually afraid to accept a vaccine that's about to be offered to the entire world. pero que no están dispuestas, ¿verdad?, estas personas a aceptar una vacuna que está a punto de ofrecerse al mundo. Now, there is a tendency for public authorities Ahora, hay una tendencia por parte de las autoridades públicas to add legislation para añadir legislación to obligate all the citizens to submit to vaccination. y así obligar a toda la población para la vacunación And mandatoria. of course, this is done in the interest of public health. Y esto es hecho bajo el interés de salud pública.
It's very, very understandable. Y es algo que es entendible. We must all be very careful not to hurt someone else and cause them suffering. Y nosotros debemos ser cuidadosos de no herir a otra persona. However, one's personal convictions must also be recognized. Sin embargo, las convicciones personales deben también de tomarse en consideración. And those convictions must be based on solid investigations, not just a preference. Y esas convicciones deben estar basadas en investigación sólida, no solamente en preferencias. This is respect for human rights, and we all have them. Y esto es respeto por los derechos humanos y es algo que todos tenemos. The problem is, El problema está most people don't do their investigations. en que la mayoría no hace sus investigaciones. Instead, they rely on hearsay. Pero a cambio, ellos sencillamente confían en lo que otra persona dice. Or they just rely on what a friend recommends. O confían en lo que un amigo le recomienda. And this is a real dilemma for public authorities Y esto es un dilema para las autoridades públicas. as they try to respect human rights and at the same time provide for public health. Mientras, por un lado, tratan de respetar a los derechos humanos y por otro lado, tratan también de cuidar de la salud pública. Now, there is some interesting information, Ahora, hay alguna información bastante interesante, especially if vaccinations should become required. especialmente si la vacunación se hace mandatoria. Today, we will look at some of those problems that might affect our attitudes. Y hoy día vamos a tomar entonces una mirada a cuáles serían algunos problemas que podían afectar nuestra actitud. Especially as we decide in favor or against a certain vaccination. Especialmente en el caso de que nosotros elijamos estar a favor o contra de una vacunación en especial. The E.G. White Estate in Washington, D.C. El The estate is el fideicomiso. yeah. El fideicomiso Elena G. de White en los Estados Unidos. They've issued a document stating that Ellen White submitted to smallpox vaccination. Ellos, por ejemplo, tienen un documento donde indican que la hermana Elena de White se sometió a vacunación de sarampión, por ejemplo. This is instructive, Y esto es algo instructivo, but of course it does not constitute a mandate pero por supuesto no constituye un mandato as we make a decision for or against a certain vaccination. a medida que nosotros tomemos una decisión personal en contra o a favor de la vacunación. Now, I want to take a few minutes this morning to introduce you to someone in the area of this vaccination issue. Ahora, yo voy a tomar unos minutos para introducirles a ustedes a una persona que está precisamente en esta área de vacunación. His field of specialty is nanotechnology. Y de hecho, el área de especialización de esta persona es la nanotecnología. Nanotechnology deals with extremely small elements of chemistry. Y la nanotecnología se encarga de lidiar con partículas extremadamente pequeñas de la química. Dr. James Tour. El doctor James Tour. He was recently named one of the 10 most quoted scientists in the world. Y de hecho, él ha sido nombrado recientemente como uno de los 10 científicos más citados en el mundo. He is a very widely recognized authority. Él es una autoridad reconocida ampliamente. Now let me make this very clear. Y aquí quiero hacer algo claro, no quiero dejar algo en claro. To my knowledge, he is not involved, I repeat, not involved, to my knowledge, in vaccination issues. De acuerdo a lo que del conocimiento que tengo, él no está involucrado en ningún asunto de vacunación. But it's his specialty that has the potential to be used for that. Pero es su especialización lo que puede ser utilizado en esta área. Other people can take advantage of his research
to manipulate vaccines. Y otras personas pueden tomar ventaja de su investigación para manipular vacunas. Now, first we need to look at the title of his specialty. Ahora, en primer lugar, tenemos que mirar el título de su especialización. He's a synthetic organic chemist. Él es un químico sintético orgánico. Now, we need to understand those terms. Y nosotros tenemos que entender esos términos. The word synthetic means a man-made copy of some chemical compound. Y la palabra sintética quiere decir una copia hecha por el hombre de algo, de un compuesto natural. The word organic La palabra orgánico indicates an element found only in living things. significa que es un elemento que se halla solamente en seres vivientes. The word chemist Y la palabra químico indicates a person who works with chemical substances. indica de una persona que trabaja con sustancias químicas. So he's a synthetic organic chemist. Entonces, él es un químico que trabaja con sintética orgánica. Dr. Tour is a Messianic Jew. El doctor Tour es un judío mesiánico, That is, one who accepts Jesus as his Messiah. es decir, una persona que acepta a Jesús como su Mesías, He's very popular among evangelical churches. y él es un científico muy popular entre las iglesias evangélicas. He's invited as a lecturer because of his tremendous arguments against evolution. Y él es invitado frecuentemente como orador debido a los argumentos poderosos que tiene contra la evolución. His critiques against evolution are exceedingly devastating. Y las críticas que él tiene contra la evolución son sencillamente devastadoras. And so in 2014, he was named one of the world's most influential scientific minds. Y en el año 2014 él fue nombrado una de las mentes más influyentes del mundo científico. He is a professor of chemistry Él es un profesor de química in Rice University in Texas. en la Universidad de Rice en Texas. He's also a professor of material science. Él también es un profesor de ciencias materiales He's also a professor of nanoengineering y también un profesor de nanoingeniería and also a professor of computer science, y un profesor de informática. all at Rice University. Todo esto en la misma universidad, en Rice University en Texas. Now, he criticizes abiogenesis. Él critica Abiogenesis. la antigénesis, ¿no? Yeah. Él critica un antigénesis, un abiogenesis. That is, any living organism cannot arise from a non-living organism. Esto quiere decir que un ser viviente no puede salir de algo que no esté vivo. For example, Por ejemplo, you have a pile of dirty rags, it's not going to produce the mice that live in those rags. si usted tiene una pila de granos que están muertos, no va a producir el maíz de esos granos. That's abiogenesis. Y eso es biogénesis, antibiogénesis. Now, with such a reputation, it's understandable that he would be in great demand as a speaker. Y se puede entonces entender que con tal reputación, él entonces es un orador que es sumamente solicitado, buscado. Dr. Tour's discoveries and his patents offer a rich mine for those who are interested in vaccines. Y los descubrimientos y las patentes del Dr. Tour, entonces, es un campo fértil para esas mentes que están interesadas en el área de vacunación. Here are some examples of his work. Y aquí hay ejemplos, por ejemplo, de sus trabajos. Now, the word nano La palabra nano means extremely small. significa algo extremadamente pequeño. He once built a nanocar. Y él una vez construyó un nanovehículo. He built this from molecules in chemistry. Y él lo construyó de moléculas químicas. So that you can understand, Usted puede entender.
50,000 nanocars 50.000 nanoautos o vehículos can exist on one human hair. pueden existir en un cabello humano. That's nanocars. Esos son, para que tengan una idea de los nanovehículos. In one early experiment, Y en un experimento they had a nanocar race. donde ellos tenían una carrera de estos nanovehículos, His nanocar engine only rotated at 1.8 revolutions per minute. el motor de ese nanovehículo revolucionaba a 1.8 Revolutions per minute. revoluciones por minuto. He then removed the sulfur in the formula, Luego él eliminó el azufre en la fórmula and his engine began to rotate at over 1,000 revolutions per minute. y ese motor empezó a rotar por encima de las 1000 revoluciones por minuto. And it covered 150 nanometers in 1.5 hours. Y él pudo cubrir en 1 hora y media 150 nanómetros. Now, these scientists were running a race. Ahora, estos científicos estaban haciendo una carrera The second place winner y el ganador del segundo lugar took 6.5 hours to cover the same distance. tomó 6 horas y media para cubrir esa misma distancia. And all the other scientists' entries took 30 hours to cover that distance. Y para los otros científicos quienes participaron, a ellos les tomó 30 horas para cubrir esa misma distancia. Now, these things are incomprehensible to most of us. Ahora, yo entiendo que muchas de estas cosas parecen incomprensibles para muchos de nosotros. But there's a world out there that we don't understand that can affect our lives. Pero hay un mundo allá afuera que capaz nosotros no entendemos, pero que puede afectar nuestras vidas. Dr. Tour builds molecules. El doctor Tour, por ejemplo, él construye moléculas. He doesn't start with a kit that some other scientist offers him. Y él no empieza con un equipo que quizás otro científico le ofrezca, He assembles molecules from an idea in his head. sino que él construye estas moléculas de acuerdo a su propia idea. This is why he is a synthetic organic chemist. Y es por eso que él es un químico sintético orgánico. Now, I don't want to lose you yet. Just Ahora, stay with me. no quiero que ustedes se me dispersen un momento. Quiero que piensen acá. Molecules are made up of single atoms. Las moléculas están conformadas de átomos simples And the material has to be purified. y el material tiene que estar purificado. And the purification requires the intervention of a human. Y la purificación requiere entonces la intervención de un humano. Now, at this point, remember, we're talking about evolution versus creation. Y ahora en este punto, recuerden por un momento que estamos hablando de evolución contra creación. And as the process is ongoing, Y a medida que va pasando el proceso, if a human doesn't stop it at a certain point, only garbage results. si el humano no para ese proceso a un determinado punto, solamente esto resultaría en una basura. You can quickly see the importance of this principle for the theory of evolution. Y usted puede rápidamente ver el principio de esto y aplicarlo a la teoría de la evolución. Now, my message this morning has a very real spiritual content. Ahora, mi mensaje esta mañana tiene realmente un mensaje espiritual. So stay with me. Así que por favor, estén conmigo. Most of us do not understand the issue of probability. Muchas personas no entienden el hecho de probabilidad. Even some scientists don't understand the numbers. Aún hay científicos que no tienen un entendimiento claro de este asunto de probabilidad. Let me illustrate. Y voy a ilustrarlo. In all the universe, En todo el universo, this includes all of the planets and all of the suns, y esto incluye todos los planetas, todo el Sol, and all of the galaxies, y todas las galaxias, it's all included. todo incluido. There are only 10 to the 90th power of particles. Hay
la cantidad de partículas totales es 10 a la potencia 90. Now, this means that we're talking about electrons and these invisible particles. Y estamos hablando de partículas invisibles, como electrones, por ejemplo. 10 to the 90th power means Y tener 10 a una potencia 90 significa that after the 10 you have 90 zeros that follow. que después del 10 usted tiene 90 ceros que le siguen a ese 10. This is a number beyond our grasp and understanding. Y este es un número que va más allá de nuestro entendimiento. And yet many of the theories of evolution require numbers much greater. Y aún así, las teorías de la evolución demandan cifras mucho mayores que estas. Now, to understand numbers a little better, let me illustrate. Y para entender números un poco, voy a ilustrarlo. How long would it take for 1,000,000 seconds to go by? ¿Cuánto tiempo tardaría para que pase 1,000,000 de segundos? 11 days. 11 días. Now, a billion, which in English is 1,000 million, a billion seconds would take 32 years. Para 1,000,000,000 de segundos, esto sería 32 years. 32 años. And then a trillion seconds, Y luego, miles de billón, 1,000 de billón, 32,000 years. 32,000 años. We can't really understand or grasp these things. Y realmente es algo que no podemos llegar a entender. When discussing numbers and probability, Así que cuando estamos discutiendo números y probabilidades, especially with the likelihood of benefiting some animal that's supposedly evolving, y esto beneficiando la duda de que supuestamente algún animal haya evolucionado, people just don't understand it. la gente sencillamente no entiende. Dr. Tour pointed out Ahora, el Dr. Tour, él ha indicado that molecules don't have a brain to work towards some living form. que las moléculas no tienen un cerebro para que puedan trabajar y juntarse en una forma viviente. They mindlessly move toward no goal at all. Ellos sencillamente se mueven de un lugar a otro. They keep no records. Esas moléculas no tienen registros. If something doesn't work, they have to go back to the beginning and start all over. Si algo no funciona, esas moléculas tienen que ir al principio y comenzar todo el proceso de And of nuevo. course, they can't do that. Y por supuesto no pueden hacer eso. And so for the theory of evolution, time is a great enemy, not a help. Así que para la teoría de la evolución, el tiempo es un gran enemigo, no es de ayuda. For this reason, scientists keep notebooks and write down everything they do. Y por esto, los científicos mantienen entonces cuadernos y allí anotan todo lo que hacen. They have to be able to show other scientists what they did. Ellos tienen entonces que demostrar a otros científicos lo que han hecho So they can repeat it to check them out. para que estos puedan entonces repetirlo y así poder chequear esto. This is a molecular structure of a nanocar. Esta, por ejemplo, es una estructura molecular de un nanovehículo. They keep their notebooks. Y allí ellos ven cómo ellos guardan todos sus registros. Now, cows eat grass and they prosper on it. Ahora, las vacas, por ejemplo, comen pasto y prosperan con el pasto. But you can't do that. Pero usted no puede hacer eso. The cow has an enzyme in its intestinal tract that allows them to take advantage of the grass. Y las vacas tienen una enzima en su tracto digestivo que le permite tomar ventaja de este pasto. Instead of grass, God has given us nuts and fruits and vegetables to eat. Pero en vez de pasto, el Señor nos ha dado frutas, verduras, semillas para comer. And our bodies operate very well with that. Y nuestros cuerpos funcionan, operan bastante bien con eso. Now, Dr. Tour has sat down with Nobel Prize winners. Ahora, el Dr. Tour se ha sentado con ganadores del premio Nobel
and others that are equally distinguished. y con otros personajes que son igualmente distinguidos. And he's asked them privately to explain to him how evolution works. Y les ha pedido privadamente que les explique cómo funciona la evolución. And the universal response has been, Y la respuesta universal ha sido, well, I really don't know, but others have worked it out. realmente no sé, pero hay otras personas que están trabajando en esto. Dr. Tour said, if I ask them that same question in public, they just stare at me. Y yo estoy seguro, dice el Dr. Tour, que si yo les haría esa pregunta en público, ellos se quedarían abismados They answer nothing y no respondían nada. because they can't expect to maintain their authority if they say the same thing in public. ¿Por qué? Porque ellos no esperan mantener la autoridad que ya poseen si dieran esa respuesta en público. Dr. Tour has challenged evolutionists to teach him. He's willing to learn if they know something. Y de hecho, el Dr. Tour ha desafiado a científicos para que le enseñen sobre la evolución. He too wants to know. Él también quiere saber. As a synthetic organic chemist, he works at the very lowest level of beginnings. Y debido a su trabajo como químico orgánico, él trabaja con los niveles más bajos de la estructura. While listening to Dr. Tour's testimony, Y mientras escuchaba el testimonio del Dr. Tour, I heard him say that he works in his office every Saturday morning. yo escuché de él que él trabajaba cada sábado en la mañana en su laboratorio. Immediately, I knew that he had abandoned his Jewish respect for the fourth commandment. Y yo inmediatamente me di cuenta de que él había abandonado su respeto como judío hacia el cuarto mandamiento. I sat down and I wrote him asking for some advice about the Ten Commandments. Y yo me senté a escribirle sobre algunas recomendaciones sobre el cuarto mandamiento. Now, he's a very, very busy man. Ahora, este es un hombre muy ocupado. And he's very dedicated to helping others recognize Jesus as their Messiah. Y él es muy abocado para que otras personas puedan conocer a Jesús como Mesías. And I knew that if I asked him a spiritual question, he might answer me. Y yo sabía que si yo le hacía una pregunta de índole espiritual, él capaz me respondería. And I guessed correctly. Y mi aserción era correcta. He immediately answered me. Inmediatamente él me respondió. And I asked him directly why he had abandoned the observation or the keeping of the fourth commandment. Y yo le pregunté directamente por qué había abandonado la observancia del cuarto mandamiento. And I signed my letter as a Seventh-day Adventist pastor. Y yo firmé mi carta como un pastor adventista del séptimo I día. wasn't trying to deceive him. I was just being honest, and I expected an honest reply. Y yo no esperaba ningún tipo de engaño en esto. Yo sencillamente, honestamente, me estaba hablando con él y yo esperaba también una respuesta honesta de su parte. He gave me an evasive answer. Y él me dio una respuesta un poco evasiva. But he added, Pero él agregó, if I had known that you were a Seventh-day Adventist pastor, I wouldn't have answered you. si yo hubiera sabido que tú eras un pastor de la iglesia adventista, no te hubiera respondido. Because he said, I already knew how important the Sabbath is to Seventh-day Adventists. Porque ya yo sé cuán importante es el sábado para los adventistas. Brethren, we must include these people in our intercession that God will help them be ready to meet him. Y hermanos, nosotros debemos incluir en nuestra intercesión este tipo de personas para que ellos también se preparen y estén listos para cuando Jesús venga. He had been misled just like the Apostle Paul had been misled before his conversion. Él ha sido desviado igual de la misma forma que lo fue Pablo antes de su conversión. God has a plan for everyone, including the brightest scientific minds. Y Dios tiene un plan para cada uno, incluyendo las mentes científicas más brillantes. The reason I've included Dr. Tour's work in nanotechnology Y la razón por la cual yo hoy he incluido el trabajo del Dr. Tour en is nanotecnología because of the possible use of his research in vaccination programs. es porque posiblemente su investigación pueda ser utilizada en esto de nanotecnología
en la vacunación. Now, let me be very clear once again. Ahora, yo quiero nuevamente ser bastante claro. I do not know. No sé, I don't have insider information. no tengo información desde adentro, But I do believe pero yo creo that his research would be very useful in the preparation of vaccines, que sus investigaciones van a ser de mucho uso para la elaboración de vacunas, especially for those who wish to do more than protect against a disease. especialmente para aquellos quienes deseen hacer más que la protección de una enfermedad. What I'm saying is essentially the following. Y lo que estoy diciendo es esencialmente lo siguiente. It is possible to manipulate vaccines. Es posible la manipulación de vacunas. However, we hear many voices claiming that this is exactly what is being done. Ahora, ciertamente nosotros escuchamos muchas voces que dicen que esto es lo que está aconteciendo And such a vaccine will soon be offered all of us. y que esta vacuna va a ser ofrecida a todos nosotros. I wish I knew who to believe. Ahora, yo quisiera saber a quién creer, But I don't. pero no lo sé. At least the technology seems to be available to do exactly what some people are fearful of. Por lo menos la tecnología existe, ¿ok? Y es posible de que se haga lo que muchas personas temen que pueda pasar. We must be good citizens, Nosotros debemos ser buenos ciudadanos be law-abiding, y guardar la ley and ready to do our part to support our home country. y estar listos para cumplir nuestra parte para poder apoyar a nuestra patria, But under one condition. pero en una condición. That condition was voiced by several of the Lord's apostles. Y esa condición fue pronunciada por varios de los apóstoles de Jesús. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. When there's a conflict between these two authorities, Cuando hay un conflicto entre estas dos autoridades, our loyalty must be first to the life giver. nuestra lealtad debe ser primeramente para el dador de vida. He owns us. We are a product of his hands. Él es nuestro dueño, nosotros somos producto de sus manos. The issue of the health of God's people has always been important to him. Y el asunto de la salud de su pueblo ha sido siempre algo de importancia para él. He promised the Israelites that he would take all the diseases of the Egyptians from them. Él les prometió a los israelitas que él sacaría todas las enfermedades de los egipcios. One of the things that he first did for the Egyptians was change their diet. Una de las cosas que hizo primeramente para los egipcios fue cambiarles la dieta. Much later, the prophet Daniel faced a life and death decision on whether he was going to eat the wrong thing. Y años después vemos a Daniel, quien también se enfrentaría a este asunto sobre elegir qué iba a comer. When the Israelites first left Egypt, Cuando los israelitas dejaron Egipto, they immediately missed the food that they had been used to. ellos inmediatamente sintieron nostalgia por los alimentos que ellos habían consumido. That's human. Y eso es humano. I too miss the food Yo of the tam- United States. Yo también, por ejemplo, extraño la comida de los Estados But Unidos. they yearned for the flesh pots of Egypt. Pero ellos añoraban las ollas de carne de And they Egipto. wanted the spicy taste of garlic and onions with their food. Y ellos querían el sabor de las cebollas y de los ajos con su comida. The very first test that our Savior suffered after his baptism Y la primera prueba que nuestro Salvador sufrió después de su bautismo was to fast for 40 days. fue ayunar por 40 días. He recognized the severe hold that our taste buds have on us. Y él reconoció el tenor que tiene o el poder que tienen nuestras papilas en la experiencia He humana. had to show us that it could be conquered, Y él tuvo que mostrarnos que esto podía ser conquistado, but at a very fierce price.
pero a un precio bastante alto. It was a terrible struggle for him. Fue una situación And terrible para él. it even caused suffering in us. Y Suffering. It esto causes suffering. causó sufrimiento. Studies show that when the human body is subjected to famine, Los estudios muestran que cuando el cuerpo humano está sujeto a una hambruna, the first few weeks are agonizing. las primeras semanas son agonizantes. But after a while, the body stops protesting Pero después de un tiempo, el cuerpo deja de protestar and hunger subsides. y el hambre se calma. Body weight decreases. El peso corporal disminuye The first thing is the fat supplies are consumed. y primeramente el suministro de grasa se consume. Then our muscles are consumed. Luego nuestros músculos se consumen. This is to keep the body functioning. Y esto es para mantener el cuerpo funcionando. And finally, the heart muscle is consumed just before death. Y finalmente el corazón se consume antes de morir. And as our weakness increases, Y a medida que aumenta nuestra debilidad, so the hunger pains subside. el dolor del hambre va disminuyendo. Of course, the body wants food, Ahora, por supuesto que el cuerpo quiere alimento, but it isn't as painful as at first. pero ya no es tan doloroso como al inicio. When a famine begins, Cuando comienza la hambruna, the only thing on the mind is, where can I get food? el único pensamiento que hay en la mente es ¿dónde puedo conseguir comida? At the outset of becoming a sanctified nation, Y al borde de convertirse en una nación santa, God put the Israelites on a vegetarian diet. Dios puso a los israelitas a una dieta vegetariana. Were they grateful for this? ¿Será que ellos estuvieron agradecidos por esto? Did they say, thank you, God, for taking care of us? ¿Será que ellos dijeron gracias Dios por cuidar de nosotros? No, they murmured and they complained till God finally relented. No, ellos se quejaron y se quejaron hasta que Dios finalmente sucumbió. And God sent them quails and they regurgitated till it finally came out their noses. Y Dios le envió aves hasta el punto de que ellos comieron hasta que le salieran por las narices. Thousands died from the plague that followed. Miles murieron de las plagas que siguieron. And it had a calming effect on those who survived. Y esto tuvo también un efecto en aquellos quienes sobrevivieron. But like all humans, they quickly forgot about it. Pero como todos los humanos, ellos rápidamente olvidaron sobre esto. God's modern people have also been given a diet change. Al hombre moderno, al pueblo moderno de Dios, también se les ha dado una dieta. The question is, are we going to be quickly obedient? La pregunta viene, ¿será que nosotros vamos a ser obedientes? Or will we be like our forefathers and complain and gripe about it? O como nuestros padres, vamos a quejarnos también, a murmurar. Especially our spiritual leaders expected to follow God's plan. Especialmente se espera que los líderes espirituales sigan este plan. The spirit of prophecy speaks of an aggravating sin. El espíritu de profecía habla de un pecado agravante. This on the part of pastors. Esto de la parte de los pastores. Pastors who do not follow a dietary reform. Pastores quienes no siguen una reforma de salud. Their ability to counsel is negatively affected. Y la habilidad To counsel wisely. para poder aconsejar sabiamente se ve comprometida. And their poor example is not hidden from the church members. Y ese ejemplo pobre que ofrecen no es algo que quede escondido de los miembros de I iglesia. ask if something pastors do is an aggravating sin. Ahora, yo pregunto, si algo que los pastores hacen es un pecado agravante, Should they expect to be ready to meet Jesus in peace? ¿será que puede esperarse que ellos esperen al Señor en paz?
while they continue to disobey his specific instructions. mientras que continúan desobedeciendo sus instrucciones específicas. Partial disobedience does not lead to eternal life, La desobediencia parcial no lleva a vida eterna, not for the church members or for the pastors either. ni para los miembros de iglesia ni para el pastor. Listen to what God tells us through the spirit of prophecy. Mire lo que Dios nos dice a través del espíritu de profecía. Anything in eating and drinking which disqualifies the mental powers for healthful and active exercise is an aggravating sin in the sight of God. Cualquier cosa en la comida y la bebida que descalifique las facultades mentales para un ejercicio activo y saludable es un pecado agravante a los ojos de Dios. Especially is this the case with those who minister in holy things, who should at all times be examples to the people and be in a condition to properly instruct them. Este es especialmente el caso de los que ministran en las cosas santas, que deben ser en todo momento ejemplos para el pueblo y estar en condiciones de instruirlo adecuadamente. I am convinced that many of our spiritual leaders Yo estoy convencido que muchos de nuestros líderes espirituales in Brazil, en Brasil, in Argentina, en Argentina, in Chile, en Chile, in Peru, en Perú, and Bolivia, en Bolivia and other countries y otros países are violating the counsel of God regarding the eating of flesh meats. están violando el consejo del Señor con respecto a la alimentación con carne. Brethren, it's time that we pastors get ready to meet the Lord and be obedient. Señor, hermanos, es tiempo de que nosotros los pastores seamos obedientes y nos preparemos para encontrarnos con el Señor. Let me share a story with you. Ahora, yo quiero compartir una historia con ustedes. In the early 1900s, En los inicios de la década de 1900, it was always an embarrassment for our church members when the General Conference president traveled. Embarrassment. Era siempre algo de vergüenza cada vez que el presidente de la Conferencia General viajaba. But when he traveled with his wife, Pero cuando viajaba con su esposa, she would approach the cook who was cooking for the team, ella se aproximaría al cocinero and she would request that animal flesh be prepared for her husband. y pedía entonces que se le preparara alimento con carne para su esposo. After all, he was the president. Después de todo, él era el presidente. The explanation she would give was the following. Y la explicación que ella daba era la siguiente. My husband carries very heavy burdens, Mi esposo tiene muchas cargas and the strength that he receives from this meat he needs to discharge his responsibilities. y él necesita la fuerza que viene de estas carnes para que él pueda hacer sus tareas. This caused great perplexity among the church members, Esto causó gran perplejidad entre los miembros de iglesia, but her request was usually granted. pero usualmente se cumplía con la petición que ella hacía. The example of the president of the General Conference was very destructive. Y el ejemplo entonces de ese presidente de la Asociación General era destructivo To the health message that God had given his people. al mensaje pro salud que Dios le había dado al pueblo. Years later, Años más tarde, President Daniels lay dying of cancer. el presidente Daniels se encontraba con cáncer He was visited by a theology student. y él fue visitado por un estudiante de teología. The student comforted the old man. Y el estudiante estaba consolando a este anciano. And he offered to pray for Pastor Daniels' healing. Y él ofreció entonces orar para la salud del pastor Daniels. The president responded saying essentially, Y el pastor respondió diciendo esencialmente, no, don't pray for me. no ores por mí,
Don't pray for my healing. No ores por mi sanidad. All my life I have disobeyed what I knew and ate what I desired. Yo toda la vida desobedecí y comí lo que yo quería. Now I'm suffering the consequences. Y ahora estoy sufriendo las consecuencias. May God give each of us Que Dios dé a cada uno de nosotros wisdom and spiritual strength to make our dietary changes before deathbed. sabiduría para poder hacer cambios en nuestra dieta Let us- antes de que venga la muerte. Let us not be like Pastor Daniels. No seamos como el pastor Daniels. One of the most difficult tasks that a human faces is his taste buds. Una de las pruebas más difíciles que enfrenta el humano es precisamente con sus papilas. This may be tobacco O posiblemente puede ser tabaco or alcohol. o alcohol. It may be a beef sandwich, Puede ser de repente un sándwich de carne. or it may be tea and coffee, O puede ser té o café. or a cola drink, O puede ser una soda, una cola. all with their high caffeine content. O puede ser un refresco o cualquier otra cosa con altos niveles de cafeína. Whatever lessens our ability to properly represent our Maker Pero cualquier cosa que pueda disminuirnos habilidades para poder representar apropiadamente a nuestro Hacedor is an aggravating sin in God's sight, es un pecado agravante delante de Dios. especially if we intentionally ignore His counsels. Especialmente cuando nosotros ignoramos intencionalmente sus consejos. Some folks like animal fat versus vegetable fat Algunas personas prefieren grasa animal en vez de Because it has grasa vegetal It has a different effect on our bodies. porque tiene un efecto diferente en sus This is cuerpos. revealed through scientific studies. Y esto se revela a través de estudios científicos. Animal fat is particularly damaging to the cardiovascular system. Y la grasa animal es particularmente peligrosa para el sistema cardiovascular. If we have a choice, we should choose wisely, Y si nosotros tenemos elección, debemos entonces elegir sabiamente. even if we don't like it at first. Aun si no nos gusta mucho al principio. Suicide by diet is an unacceptable act for a Christian. Y es un acto inaceptable para el cristiano el suicidio por dieta. We want to live as long and as profitably as possible to honor our Maker. Queremos vivir los tantos años como sean posibles, utilizarlo de provecho para honrar a nuestro Hacedor. Our 70 years, less or more, are so little Nuestros 70 años, quizás un poco más, un poco menos de esos 70 años, that we can't justify living just a little bit less because we like what we eat. que son tan pocos realmente que no podemos justificar, bueno, voy a vivir un poco menos, pero para disfrutar lo que yo quiera. Brethren, this battle on the table is one of the hardest that we will ever fight. Y esta pelea en la mesa es una de las más difíciles que llegamos a batallar. Especially if we want to be among the redeemed. Especialmente si quiere estar entre los redimidos. Now is the time that we must win this battle. Y es ahora cuando nosotros debemos de ganar esta batalla. It must begin on our tables today. Debe comenzar en nuestras mesas hoy. Now, here is an important prediction from the spirit of prophecy regarding meat eating. Ahora aquí hay una importante predicción del espíritu de profecía correspondiente al consumo de carne. First of all, I would like to know how many here worshiping today are expecting the Lord to come to live Ahora to see yo Him. en primer lugar quiero ver quiénes de los que estamos aquí están esperando a que Jesús regrese. Quiero ver sus manos. ¿Quiénes esperan que Jesús regrese? If you raised your hand, Si usted ha levantado su mano, listen carefully to the following statement. escuche cuidadosamente la siguiente declaración. Among those who are waiting for the coming of the Lord, that's most of us here, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to be a part of their diet. Entre los que esperan la venida del Señor, el comer carne finalmente se abandonará. La carne dejará de ser parte de su alimentación. That's a prediction. Y esta es una predicción. We should ever keep this end in view
and endeavor to work steadily toward it. Siempre debiéramos tener eso en vista y esforzarnos para trabajar constantemente hacia ese fin. I cannot think that in the practice of flesh eating, we are in harmony with the light which God has been pleased to give us. No puedo pensar que al comer carne estemos en armonía con la luz que a Dios le complació darnos. The struggle will finally be lost if we wait till persecution breaks out. Ahora, esta batalla finalmente será perdida si nosotros esperamos hasta que llegue la persecución. And then we begin to reform our diets. Y pensando que entonces vamos a reformar nuestra dieta. We really don't have an excuse. Realmente no tenemos excusa. The markets are full of the abundance of the products of the earth. Los mercados están llenos de la abundancia de los productos de la tierra. How can we argue that we have to eat animal flesh? ¿Cómo podemos argumentar que debemos comer carne? It makes no sense. Eso no tiene sentido. What we finally decide about this possible manipulation of vaccines Ahora, lo que nosotros finalmente decidamos sobre esta manipulación de las vacunas, or if we deny our cravings for substances that the world calls good, o si negamos los antojos que tenemos de alimentos que el mundo llama buenos, then this is really for most of us the hardest battle to fight. eso es sencillamente una de las batallas más sensibles que cada uno tiene que pelear. That battle will be fought with a knife and fork. Y esa batalla va a ser la batalla con el cuchillo y el tenedor. We need to seek divine help Nosotros debemos buscar ayuda divina to know what to do about the probable requirements to accept a vaccine. para ver cuáles van a ser los requerimientos para aceptar o no una vacuna. Without God's help, we will not be able to make an intelligent decision. Y sin la ayuda de Dios no podremos tomar una decisión inteligente. If any product, food or otherwise, does damage, Si cualquier producto de alimento, de cualquier otra cosa, hace daño, we'll have to fight that battle alone, but with God's help. no tenemos que luchar solos contra eso, sino con la ayuda de Dios. And we are promised divine help. Y a nosotros se nos da la promesa de ayuda divina. Our Lord spent 40 days to show us the way. El Señor pasó 40 días para mostrarnos el camino. It's a terrible struggle. Y eso tomó una lucha bastante fuerte. And may God help everyone hearing this message today Que Dios ayude a cada una de las personas quienes están escuchando este mensaje hoy win the necessary victories and be what Revelation calls overcomers. para poder ganar la victoria en cada una de las áreas que necesitemos y podamos ser parte de lo que Apocalipsis llama vencedores. This is my prayer for you and for myself. Y esa es mi oración para ti y para mí también. Amen. Amén.
Please join me as we pray. Por favor, únanse a nosotros en oración. Our dear Lord, thank you so much for your care. Querido Señor, muchas gracias por tu cuidado. Help us to do our part to be ready to meet you. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte para poder encontrarnos contigo. The struggle is severe. La lucha es severa. We need your help. Necesitamos tu ayuda. Help your pastors to be faithful in their own food choices. Ayuda, Señor, a tus pastores para que sean fieles en las elecciones de alimento. We need you, Lord. We do need you. Now in the precious name of Jesus. Amen. Y oramos estas cosas en el nombre preciado de Jesús. Amén. Amen. Para terminar el programa, vamos a ponernos de pie y entonar el himno 166. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos saltar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. A continuación, especiales de alabanzas. ¿Qué diferencia puede hacer una madre? Piensa un momento. ¿Cuán lejos puede ir la influencia de una madre? Había una madre que dejó un impacto